En el día de hoy continuaremos con el estudio del libro de Lucas. Libro de Lucas, hemos ido avanzando. Vamos a leer en el capítulo 2, Lucas capítulo 2, comenzando la lectura en el versículo 21. Lucas 2, 21. En algunas Biblias lleva un título. Sabemos que no es inspirado, pero hace una separación allí. Dice presentación de Jesús en el templo. Verso 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Hasta ahí, por el momento, la lectura de la palabra del Señor. Lo último que habíamos considerado es cómo María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y ahora otras cosas más, ella va a tener que meditarlas en su corazón. Los padres, José, María, quedaban maravillados de las cosas que se decían del niño, porque aquí tenemos que tener presente lo importante es el niño Jesús, como lo nombra en uno de los versículos que hemos leído. Es el niño Jesús en el versículo 27. Él es el centro de todo. Todavía no comienza su ministerio. Falta mucho tiempo para que comience su ministerio. Aproximadamente cuando tenía 30 años, comenzó el ministerio nuestro Señor Jesucristo. Antes de eso, la Escritura nos omite muchas cosas. Algunas cosas las podemos sacar por deducción, porque el Señor Jesucristo vino a cumplir la ley, Él cumplió la ley. Pero en el relato de su niñez,
no se nos dan muchos detalles, como la religión a veces, la religión popular, ha inventado algunas cosas que no están en la Escritura. Han escrito libros respecto a cosas que no están en la Escritura. Han hecho películas y reflexiones en base a cosas que no aparecen de nuestro Señor Jesucristo en su niñez, en la Escritura. Y la gente después repite lo que vio o lo que escuchó o lo que leyó en cosas que no son la palabra de Dios. Aquí tenemos al Señor después de su nacimiento. Y a pesar de ser un niño, a pesar de estar envuelto en pañales, como lo veíamos la vez pasada, a pesar de que dependía absolutamente de sus padres, en ese mismo momento era el Señor, el amo y dueño y controlador y soberano Dios del mundo. Allí estaba, viniendo a este mundo como un niño. Y el Señor, según Gálatas 4:4, vino en el cumplimiento del tiempo, nacido bajo la ley, nacido de mujer y nacido bajo la ley, Gálatas 4:4. Y eso es interesante. Pablo, el Espíritu Santo, le muestra a él, le revela para que él escriba, le ilumina su pensamiento y él escribe el orden. Nacido de mujer, y hemos leído bastante acerca de María, lo que la Biblia dice de María, y nacido bajo la ley. Y el Señor, aquí le vemos cumpliendo algo en base a la ley. No dependía de él, era un niño pequeño. Y podemos considerar la sabiduría del Señor, la sabiduría del Dios soberano, en su soberana voluntad. Estas cosas no dependían del Señor. Y en su soberana voluntad entonces iban a depender de los padres terrenales, de nuestro Salvador, de nuestro Señor. Así que no es raro pensar que el Señor, como leíamos en el capítulo 1, que María fue escogida, que José, un varón justo, piadoso, fue escogido también para terrenalmente hacer esta labor de padres del Señor Jesucristo. Y tenemos que reflexionar en eso. Hay muchas cosas de nosotros que se la debemos agradecer a nuestros padres terrenales. El hecho de que hayamos nacido en esta parte del mundo no depende de nosotros, depende del Dios soberano. En una nación cristianizada o con cultura judío-cristiano, nacimos en este país o en cualquier país del occidente. Hay una cultura donde es cristiana la cultura. Hay gente que no siendo cristiana sabe cosas del cristianismo. Eso no sucede en otros países, en países del Oriente, en países del interior de la China comunista, por ejemplo, o la Corea comunista, no. Son cosas que se saben por nacer, el solo hecho de nacer en un país cristianizado en su cultura. Obviamente no todos son cristianos, porque para ser cristiano hay que tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo y reconocerle como Salvador personal de su vida. Pero ya llevamos una ventaja en naciendo en países con una cultura cristianizada. El Señor tiene misericordia de cada uno de los que está oyendo en esta tarde. Cada uno de nosotros ha sido privilegiado de nacer en naciones así, y no naciones que persiguen el cristianismo. Son cosas que no dependen o no dependían de nosotros. Y las cosas que aprendimos de niños tampoco dependían de nosotros, dependían netamente de nuestros padres. Y la responsabilidad de los padres en cuanto a la crianza de los niños pequeños. Hay datos de educadores que muestran que antes de los 5 años hay muchas cosas en el cerebro de los pequeños niños que ya están formadas y que eso le va a servir hasta muy alta edad. Cada una de las cosas de las personas adultas fueron en los primeros 5 años de su vida inculcadas por los padres. Así que para mí me gusta pensar en el hecho de que Dios, en su soberana voluntad, eligió a este matrimonio, eligió a este varón justo
como José, piadoso, a María, que halló gracia ante los ojos del Señor. Y sabe que el Señor se interesa también si hay algún joven, hay un joven en esta tarde, observando, escuchando la palabra del Señor. Es importante con quien tú quieras comprometerte, casarte. Es importante, el Señor está pendiente de aquello, ha dejado normas establecidas en su palabra para que elijamos de buena forma, de buena manera, que no tomemos una mala decisión, porque son decisiones que traen consecuencias a futuro, a futuro. Sabemos que el matrimonio no es eterno, como dicen algunas falsas religiones, que después de esta vida siguen los matrimonios. No, no es así, pero es una decisión que trasciende hasta el fin de los días. Así que José y María tenemos que mirarlos aquí como un matrimonio piadoso, que cumplía la ley del Señor. Y hartas cosas que el Señor pasó en su niñez, en la soberana voluntad de Dios, Él escogió por alguna razón a José y escogió a María. Y podemos pensar también, como decía, hay cosas que no están en la escritura de su niñez o su juventud, pero por las tradiciones judías entendemos que cada padre tenía que traspasar su conocimiento en algún oficio a su hijo, porque si no lo hacía, si no traspasaba un oficio a su hijo antes de los 18 años, la tradición judía decía que estaban criando a un ladrón, a un delincuente. Así que cada padre responsable de la tierra de Israel tenía como obligación y responsabilidad pasar o traspasar un oficio a su hijo. Así que el Señor nace en esta familia donde José tenía profesión, tenía un oficio de carpintero, y por muchas razones es un buen oficio, es un buen oficio. Se puede analizar el oficio de un carpintero y muchas razones buenas para eso. Así que el Señor, en la soberana voluntad de Dios, nació en el centro de este hogar donde su padre terrenal, carpintero, y él iba a aprender ese oficio. Pero en cuanto a la ley, también está en una familia obedientes a la ley de Dios, obedientes a los mandamientos divinos. Y algunos de nosotros hemos sido beneficiados, hemos sido privilegiados con nuestros padres, Conozco hermanos creyentes que a veces se lamentan y dicen, bueno, yo nunca tuve padres que me instruyeron en los caminos del Señor y conocieron al Señor y tuvieron que luchar dentro de su familia, tuvieron que experimentar problemas porque en su familia nadie más era creyente, nadie más era cristiano. Y esos creyentes dicen, ojalá hubiera nacido en una familia cristiana. Así que el joven, la señorita que nació en un hogar cristiano, ¿le ha agradecido alguna vez a Dios por eso? Porque desde pequeño fuimos instruidos en los caminos del Señor. Es un privilegio, pero al mismo tiempo es una responsabilidad, porque al que más se le da, más se le pide también. Un privilegio. Y los jóvenes que están comenzando también, estamos comenzando un matrimonio, la responsabilidad de las nuevas generaciones. A los 8 días, los padres del Señor, los padres terrenales del Señor, llevándolo a cumplir la ley y las ordenanzas del Señor. Nuestros padres desde pequeños llevándonos a la escuela dominical, a las reuniones de alguna congregación, diciéndonos las cosas que eran buenas, las cosas que eran malas, mostrándonos que ofendíamos a Dios si cometíamos alguna falta, algún pecado. Así que agradezcamos al Señor si hemos tenido el privilegio de haber nacido en el seno de una familia temerosa de Dios, cristiana. Y yo me acuerdo en mi niñez cómo
cómo cambiaron las cosas cuando el Evangelio llegó a nuestro hogar, cuando mi papá se convirtió al Señor, cuando el Señor salvó a mi papá. Y la familia comenzó a tener conocimiento de la Escritura. Comenzamos a cantar himnos, coros, que antes no lo sabíamos, aprender cosas de la Escritura. Privilegio, privilegio. A los 8 días lo llevaron para circuncidar al niño. Esto estaba en la ley. Vamos a leer solamente el texto que aparece allí, porque también los judíos tenían una diferencia que hasta el día de hoy se mantiene. ¿Sabe que hace poco en nuestro país se aprobó una ley obviamente contraria a la ley divina del matrimonio igualitario? Terrible, terrible lo que comenzamos a vivir en nuestro país. Y Dios desde la antigüedad habla que Él creó a un hombre y una mujer. Y aquí en Levítico 12 vamos a ver cómo habían instrucciones precisas para las madres que daban a luz un hijo y daban a luz una hija, porque para Dios solamente existe el nacimiento de un hijo o de una hija. Levítico 12 dice: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz un varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda, y al octavo día se circuncidará al niño. Ahí está el mandamiento que los judíos tenían, y José y María, en cumplimiento a este mandamiento, llevaron a los 8 días, no antes ni después. No, no porque estamos apurados, llevémoslo a los 7 días y quedamos adelantados. ¿O qué importa que sea a los 8 días? Llevémoslo a los 10 días. Un día más, un día menos. Si la Biblia les mostraba que era a los 8 días, ellos lo llevaron al octavo día. Al octavo día y circuncidaron al niño. Versículo 4 de Levítico 12. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre, ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Todo esto tiene que ver también con lo que es la maternidad. Y la maternidad es exclusividad de la mujer, de la esposa. Dios lo hizo así. ¿Y quiénes somos nosotros para cuestionar lo que Dios ha dicho en su palabra? Terrible es lo que comienza a pasar. Y si diera a luz hija, versículo 5, ahí está en el versículo 1, si diera a luz un hijo, versículo 5, y si diere a luz hija, no hay otra, es un hijo o una hija. ¿Sabe que hay ideas en nuestro país y en otros países de América Latina que quieren hacer un carnet que no reconozca el género, si es hombre o mujer, el niño pequeño, que decida cuando sea grande? Y a veces nos causa un poco de risa cómo puede ocurrírseles en las mentes, pero se está haciendo, se está planificando. Qué terrible, qué terrible. Y Dios de la antigüedad decía esto, hay tantas diferencias entre un varón y una hembra, hay tanta diferencia entre un hombre y una mujer que Dios lo deja por todos lados en su palabra, y tiene a veces cosas y consejos específicos para un varón y consejos específicos para una hembra. Dios lo ha hecho así. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionarnos? A veces hay cosas en la palabra que nos cuesta a veces entender y nos preguntamos. Soy sincero en ese aspecto, hay muchas cosas que yo he cuestionado y dicho por qué Dios habrá hecho esto, pero entre más vemos y leemos la Escritura, es Dios que no cambia su pensamiento, somos nosotros que tenemos que cambiar el pensamiento. Y hay ciertos cristianos llamados así, dicen sí, soy cristiano, pero quieren que la Biblia diga lo que ellos quieren y no lo que la Biblia dice, y acomodan la palabra de Dios a lo que ellos quieren. Incluso aberraciones como encontrar
el lesbianismo y la homosexualidad en la Escritura, avaladas. Qué terrible. Aquí vemos los mandamientos del Señor. Estos son mandamientos, podríamos decir, de salud, de salubridad, respecto al parto. ¿Y cómo sirven? ¿Cómo sirven? Incluso hasta en la Edad Media. Encontré un dato interesante que en la Edad Media se seguían algunos parámetros que la Escritura hablaba acerca de la salud, y en lugares donde no se seguían estos lineamientos de salubridad que aparecían en la Escritura, había contaminación, había infección. Así que es interesante cómo la Biblia permanece y el pensamiento humano tiene que cambiar. Luego dice, si diera luz hija, será inmunda 2 semanas conforme a su separación, y 66 días estará purificándose en su sangre. Incluso allí hay diferencia. Cuando nacía un niño, habían algunas ordenanzas, y cuando nacía una niña, habían otras ordenanzas. Una diferencia total entre el varón y la hembra, entre niño y niña. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Dios establece en su palabra. El nacimiento lo vemos si es hijo o hija, y uno puede decir, esto es tan lógico, ¿por qué lo dice el hermano? Bueno, porque quieren hacer que no esté esto, que cuando un niño nazca sea solamente un ser, y que cuando él tenga edad pueda decidir si quiere ser hombre o mujer. Imagínense a lo que ha llegado esta humanidad. Y puede parecer alarmista, pero 10 años atrás se llamaba alarmista a otras personas que predecían todo lo que estamos viviendo en el día de hoy con estas nuevas leyes. Y el profeta Isaías decía, ay de los que dictan leyes, ay de los que dictan leyes injustas. Hay leyes que son injustas delante de los ojos del Señor. Versículo 8, y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Es interesante aquí, hermanos, que José y María llevaron lo que se dice aquí para los pobres, y si no tuviere lo suficiente, estamos hablando del dinero, de la plata, ¿cómo adquirir un cordero? No tenían. Y eso es un ejemplo para nosotros. Dios establece, bueno, va a entregar un cordero, ahí está el mandato, pero si no tienes entonces 2 tórtolas o 2 palominos. Se fija que Dios no hace acepción de personas. Bien lo decía el libro de Santiago, que hay iglesias que hacen acepción de personas, que entran con cosas de oro, que se muestran en apariencia. Entonces siéntate aquí, le dice. Pero si ven a alguien más pobre, hacen discriminación. Eso sucede, lamentablemente. Que Dios nos libre de cometer esas discriminaciones con las personas que quieren acercarse a una congregación donde se supone que no se hace eso, que no se hace acepción de personas. Un pecado delante de los ojos de Dios. Así que aquí tenemos un ejemplo de lo que pasaba con los pobres. El matrimonio de José y María era un matrimonio pobre. Si consideramos que ellos cumplían la ley del Señor, no tenían lo suficiente para comprar un cordero
para presentar un sacrificio. Pero ellos cumplieron la ley, cumplieron la ley. En el día de hoy también aparecen excusas de personas que dicen, bueno, es que para hacer esto hay que tener tanto dinero. El Señor no quiere tu dinero, no quiere tu dinero. Hay personas que lamentablemente tienen una mala experiencia con congregaciones así llamadas evangélicas que le piden diezmos y ofrendas y cuánta cosa. Es una especie de robo casi que le hacen al pobre nuevo creyente, nuevo cristiano. Se los exigen y la Escritura manda que todo sea voluntario, voluntario según haya prosperado la persona. Aquí vemos a un matrimonio que no tenía los recursos necesarios para comprar un cordero, pero quería obedecer la ley de Dios, y ven en la ley, y Dios establece que si hay personas pobres que no tienen lo suficiente para un cordero, entonces también pueden obedecer la ley de Dios, presentando 2 tórtolas y 2 palominos. ¿Qué más vemos en este texto de Levítico? Hay un detalle importante en cuanto a María. En cuanto a María, hemos hablado en otras oportunidades que la religión le ha puesto muchas cosas que María bíblicamente no tiene. Y aquí María también tiene que sus pecados ser limpiados, porque ella se reconocía como una persona indigna delante de la presencia del Señor. Han mirado la bajeza de tu sierva, decía en Lucas. Y aquí cuando ella presenta los palominos o las tórtolas, ella está reconociendo, porque dice el versículo 8 ahí de Levítico, ¿para qué lo que era este holocausto? Dice, para expiación. Uno para holocausto y otro es para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella. Esto era lo que hacían los palominos. Era la expiación, la limpieza de la persona que se veía contaminada en este momento de su alumbramiento. Así que ahí podemos aprender. ¿Eran pobres? Sí. Más podemos ver más detalles de esto, que ellos siendo o no teniendo los recursos para comprar este cordero, de igual forma cumplen con la ley. Y dice, a los 8 días, para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. En este tiempo, aunque parezca lógico, lo mencionamos, no había nada de tecnología, no se podía saber lo que iba a ser, niño o niña, pero el ángel le dijo, va a ser un varón y le vas a poner por nombre Jesús. Jesús. Los pequeños detalles, la importancia de los nombres. A través de toda la escritura se menciona cómo se ponían nombres a los recién nacidos. Tenían un significado. Había algo que significaba en el nombre de la persona que nacía. Alguna circunstancia que estaban pasando, alguna promesa de Dios, y al Señor se le pone por nombre Jesús. Jehová salva, Jehová salva. Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y vimos en una oportunidad varios textos respecto al nombre de Jesús. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿Dónde estaba el corazón de José y María como matrimonio? Estaban preocupados de las cosas terrenales, estaban preocupados de enriquecerse en este mundo. La Biblia nos muestra que no, que no. Estaban preocupados de su trabajo en primer lugar. ¿Cuáles eran las prioridades de este matrimonio? La prioridad era la ley del Señor. Presentar a este niño, al primogénito de María, presentarlo, porque abrió la matriz.
Y eso en el Antiguo Testamento también era importante. Lo vamos a leer en momentos más. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés. ¿Por qué presentaron al niño a los 8 días? Porque ellos eran judíos. Si alguien tomara estos pasajes y quisiera cumplirlos, como hay algunos que cumplen el guardar el día sábado porque está en la palabra, tenemos que hacer la diferencia, la salvedad allí, que hay judíos, hay gentiles y la iglesia de Dios, los 3 pueblos que la Escritura menciona, judíos, gentiles, que los gentiles son todos aquellos pueblos que no son judíos, y el tercer pueblo, la iglesia de Dios. Y hay ordenanzas para la iglesia de Dios, y hay ordenanzas para el pueblo judío, para el pueblo judío. Por eso la iglesia nos guarda el día sábado, no somos judíos, no presentamos ya sacrificios, porque nuestro sacrificio único y suficiente, el Señor Jesucristo, cual el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dejó atrás todas las sombras que habían del pueblo judío, de los sacrificios, las ofrendas, todo eso era sombra y figura de lo que el Señor iba a hacer. Y la iglesia se basa sus mandamientos, sus ordenanzas en lo que es el Nuevo Testamento. Podemos sacar aplicaciones del Antiguo Testamento, de algunas cosas, mandamientos, como dice Corintio, que han sido dejadas como ejemplo para nosotros, la iglesia. Pero solamente eso, aplicación no son mandamientos. Hay personas que dicen, no, hay que guardar el sábado. José y María eran judíos y ellos tenían que cumplir la ley de Moisés, su líder espiritual, el padre. Ahí cuando liberan al pueblo de la esclavitud de Egipto, le trajeron a Jerusalén al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y eso está en el libro del Éxodo. Éxodo capítulo 13. Y el contexto aquí de Éxodo 13 es cuando el pueblo de Israel es libertado de la esclavitud de Egipto. Y sabe que en Egipto hubo una ordenanza del Señor, un mandamiento del Señor. Comenzaron a celebrar la Pascua. El corderito derramó sangre y la sangre era sobre los postes y los dinteles de las puertas. Y entonces el ángel pasaba y donde había sangre pasaba de largo. Eso significa Pascua, pasar por alto. Pero donde no había sangre, llegaba la muerte. Y murieron los primogénitos que no tenían esta marca de sangre. Y después de eso entonces se consagra en el capítulo 13 a los primogénitos. Éxodo 13:1 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre la matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es, mío es. Estaba establecido. El Señor vino a cumplir toda la ley. Él mismo dijo, no vine a abrogar la ley, no vino a eliminar la ley, vino a cumplirla. Y Él la cumplió como hombre perfecto. Ninguno pudo cumplir la ley en todos los años que la ley estuvo, ninguno pudo cumplirla. Solamente el Señor la cumplió a cabalidad, completamente. Cumplió la ley, nuestro Señor. Y desde pequeño, aquí a los 8 días ya cumpliendo la ley, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Ellos lo hicieron cuando se cumplieron los días. ¿Tenemos nosotros mandamientos específicos de algún día? Colosense habla de que algunos guardan días, guardan lunas y ven ciertas cosas. El mandamiento en cuanto a un día, podríamos pensar en
la recolección de ofrendas cada primer día de la semana. También la celebración de la cena del Señor o el partimiento del pan. Lo vemos en la Escritura que se reunían los discípulos el primer día de la semana. Ahí hay un mandamiento específico en cuanto a días, en cuanto a un día. Ni antes ni después. ¿Se acuerdan de un rey? El rey Saúl, que esperó varios días y no aguantó y tuvo impaciencia. Y él entonces hizo sacrificio, y después que terminó el sacrificio, que se adelantó él, se apresuró, fue impaciente, termina de este sacrificio y llega Samuel. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Hermano, la Biblia tiene tiempos. Los tiempos del Señor no son nuestros tiempos. Un escritor decía, él nunca llega tarde el Señor. Llega en el tiempo preciso. A veces nosotros quisiéramos alguna cosa, alguna recuperación de alguna enfermedad que fuera más rápido de lo que vemos, pero los tiempos son del Señor, las sazones son del Señor. Por alguna razón, por alguna causa, Él pone cosas en nuestro camino y no podemos adelantarnos. Ahí está. Para ofrecer, versículo 24, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Si se han fijado, un par de tórtolas o dos palominos. No menciona aquí acerca del cordero. Lucas quiere dejar en claro que quisieron cumplir la ley del Señor. Cumplieron la ley del Señor conforme a lo que dice la ley del Señor. Un par de tórtolas o dos palominos. Ejemplo para nosotros. Ejemplo para nosotros. Hay mandamientos del Señor que no dependen en ninguna manera de los recursos económicos que nosotros tengamos. Son mandamientos simples, sencillos, que la persona más pobre los puede realizar. El Señor lo ha establecido así. Lo que Él busca es que seamos obedientes. Se deleita el Señor en los holocaustos, como decía en la antigüedad, al mismo rey. El Señor se glorifica en la obediencia que nosotros le podamos entregar a Él. Aprecia más la obediencia que la multitud de los sacrificios que le podamos entregar. ¿Cuánto cuesta? Pregunto, ¿cuánto cuesta en dinero? ¿Cuánto cuesta obedecer? ¿Cuesta miles o millones de dinero el obedecer? ¿Cuánto dinero le costó a Daniel obedecer y no contaminarse con la comida del rey allá en Babilonia, cuando estaba lejos de sus padres, siendo un jovencito? Tuvo que tener muchos recursos económicos para obedecer la ley del Señor. Él dispuso su corazón, para no contaminarse con la comida del rey. Lo que el Señor quiere, obviamente, es lo interno, pero no nos equivoquemos, porque hay algunos que dicen, no ve que Dios mira solamente el corazón, y suena una frase muy piadosa, Dios mira el corazón y ustedes juzgan mirándolo de afuera. Pero Romanos capítulo 12 dice que presentemos nuestros cuerpos vivos en sacrificio vivo, agradable al Señor. Dios quiere todo nuestro cuerpo como sacrificio vivo, que es nuestro culto racional. Así que eso, obviamente, primero, mirar el corazón. Dios mira el corazón, mira la obediencia, la intención de nuestros corazones, pero también mira lo de afuera. Hablaba una persona respecto para ver esto del corazón, como justificándose que Dios miraba solamente el corazón. Y ahí recordé eso de Romanos. Dios quiere que presentemos nuestros cuerpos, todo, nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos, todo presentarlo en sacrificio al Señor, agradable. Y todo eso que he mencionado
en ninguna manera se necesitan recursos económicos. Aquí yo veo ese ejemplo. José y María, a pesar de ser los pobres de Israel, no era una familia acomodada, adinerada. José tenía su oficio de carpintero, pero no les alcanzaba para comprar un cordero. Pero ellos obedecieron a lo que el Señor decía, por lo mínimo, un par de tórtolas o 2 palominos. Vamos a quedar hasta allí en el día de hoy. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde.